Muy buenas tardes, queridos amigos. Ya estamos transmitiendo para todos ustedes el programa del día de hoy. Ya estamos a 27 de abril y hoy vamos a revelar algo que está entre líneas, pero que todavía nadie se atreve a mencionar, ni en los medios, ni en los comunicados oficiales, sobre qué demonios está haciendo la CIA en México de verdad, de verdad. ¿Cuál es el plan que hay detrás de todo esto? ¿Y por qué la panista Maru Campos se convirtió en la mejor aliada de la CIA, de Washington como ente político, del grupo corporativo saqueador de los Estados Unidos, y todo esto junto, ¿qué tiene que ver con el 2027, en donde tendremos elecciones? Y lo más importante de esas elecciones ni siquiera son las gobernaturas, que es todo lo que se está manejando en los medios. Lo más importante de las elecciones del 2027 es el Congreso, la renovación del Congreso. Por eso, todos los nodos interconectados nos llevan a entender una realidad que nadie te está diciendo en ningún medio. Y los nodos son los siguientes: Chihuahua, Maru Campos, PAN, la CIA encubierta, sin autorización. La CIA nunca pide autorización. Vamos a ponerlo ahí en contexto. La CIA nunca pide autorización. Son espías, espías. Pues está la CIA en Chihuahua, elecciones 2027, soberanía nacional. Y cuando decimos soberanía, es soberanía energética. Energética, ese es el punto principal. Y la 4T. Todo esto interconectado nos da entonces el mapa para entender qué demonios está pasando. Por eso la portada que tenemos aquí el día de hoy para todos ustedes es: nadie lo dice, pero el plan de la CIA en México, interconectando todos los nodos. Soy Arturo Hernández Tovar, el profesor, y estamos aquí en Pensar sin Ruido, porque en medio de tanto infiltrado, tanto espía de la CIA, tanta gobernadora panista traidora al país, tanto partido PAN defendiendo a capa y espada, tantas corporaciones saqueadoras norteamericanas. Se ha medio tanto eso, es importante pensar sin ruido. Vamos a dar para adelante entonces al análisis, pero para entrar en el análisis vamos a ver qué respondió hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera sobre todo este asunto. La presidenta hace una relatoría y vamos a ver ahí lo fino. ¿Qué es lo fino en la declaración de la presidenta? La postura del gobierno mexicano, la postura diplomática para controlar las aguas. Es muy complejo el escenario, muy, muy complejo. Es más complejo para la 4T, la presidenta, controlar todo el tablero que se está moviendo terriblemente, que para la oposición. A la oposición lo que le conviene es que nada esté estable, que todo se mueva. Voy a colocar aquí el video para que podamos entonces tener clarísimo desde la voz de la presidenta, que nos va a dar el parámetro de análisis. Presidenta, bienvenida, la escuchamos. ¿Qué pasa con esto de Chihuahua? Estuvo con Omar. Omar, el secretario de Seguridad, pues lo que le planteó es que era una violación, que el gobierno federal no tenía conocimiento y que no se habían seguido los procedimientos para poder informar al gobierno federal. Entonces, pues ella se comprometió a seguir avanzando. Públicamente no lo conocíamos hasta que ella da la conferencia de prensa, dice que forma una unidad de investigación para saber qué pasó. Pues realmente no se requeriría tantas unidades de investigación, ¿no? O fue la Fiscalía o fue el gobierno, no hay de otra. O fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el secretario de Seguridad. No hay pues muchas más opciones.
para poder colaborar con personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución. Entonces, pues vamos a esperar qué dice la gobernadora. Mientras tanto, pues es importante que se proceda en este sentido. Entonces, pues ya iremos informando, ¿no? El Gabinete de Seguridad irá informando. Y es muy importante lo que mencionas, porque la oposición toda, algunos no, por cierto, hay algunos políticos de la oposición que han dicho que debe tomarse en cuenta claramente las leyes de seguridad nacional para la relación con cualquier persona del extranjero que venga a hacer labores de seguridad. Pero en general, los partidos políticos han asumido una posición como si esto fuera un tema de disputa de partidos políticos, y no lo es. A la presidenta de México le corresponde la defensa de la soberanía, en primer lugar, y la defensa del pueblo de México, además del cumplimiento de los compromisos que hicimos con el pueblo. Pero nos corresponde resguardar la soberanía nacional. Y resguardar la soberanía nacional quiere decir que se cumpla la ley. Entonces tiene que llegarse al conocimiento de cómo fue esto. Repito nuevamente porque es importante, porque lo han dicho algunas personas del gobierno de Estados Unidos o senadores, nosotros lamentamos profundamente la muerte de las 4 personas. Lo humano siempre está por encima de todo. Bien, vamos a ponerle una pausa ahí. Está interesante esto. ¿Por qué? Porque la presidenta menciona, lo más importante, bueno, aquí es esto último que dice, son las vidas humanas que se perdieron, las condolencias. Pero, a ver, las cosas por su nombre. Los que murieron eran espías de la CIA operando en contra de México. Sí, muy humanos, pero eran espías de la CIA operando en contra de México. Y eso tiene que quedar clarísimo. La postura de la presidenta es diplomática, claro, es diplomática y no va a entrar en confrontación con Washington pese a los espías de la CIA. Vamos a ir aterrizando todo esto porque es muy importante. Nuevamente, es importante pensar sin ruido. Bien, entonces, la investigación, los agentes de la CIA, la gobernadora ya anunció que ella se va a investigar a sí misma para esclarecer, pura pantalla, ¿sí? Los agentes de la CIA entraron a México, ya está establecido, y fue un reporte de Omar García Harfuch. Los agentes de la CIA entraron a México con papeles de turista y de diplomáticos. Eso es igual a espías, espías operando en nuestro país. La donde vamos a llegar ahorita es, ¿y qué espiaban? Si eran espías, ¿qué estaban espiando? ¿Con qué objetivos? ¿Y cuál es la operación, el plan secreto? Bien, entonces, en el operativo que sucedió en Chihuahua, según filtraron fuentes a los medios locales, buscaban desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas. Eso es lo que ha salido. Ese fue el objetivo del operativo. Pero hay un detalle incómodo, y aquí los detalles son importantes en esta historia, amigos. Ningún funcionario del gobierno federal fue notificado, y vamos colocando los puntos. Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni el Centro Nacional de Inteligencia, nadie. Aquí voy a abrir un punto que duele para nuestro país. No fueron notificados, ¿sí? Eso es lo que la presidenta ha insistido una y otra vez. No nos avisaron. Pero, ojo, los espías no avisan. Entonces, ¿en dónde queda el sistema de inteligencia mexicano? ¿En dónde queda la capacidad, la operatividad del sistema de inteligencia mexicano que se le filtraron agentes de la CIA? Los espías no avisan que van a entrar a espiar. Sí. La gobernadora panista Maru Campos lleva meses haciendo este plan
porque en sus escenarios estaba que esto podría suceder y por eso presentó el viernes pasado su comisión investigadora para esclarecer todo esto y de esa manera ya quedar fuera de la responsabilidad legal. ¿Sí? Y entonces aparece la primera grieta en la historia oficial que se está contando desde diferentes ángulos. Si era una operación antinarcóticos en Chihuahua, ¿por qué la CIA, una agencia de inteligencia exterior de Estados Unidos, estaba al mando de esa operación? No estaban ahí de casualidad, estaban al mando de la operación antinarcóticos. ¿Y por qué usaban uniformes mexicanos falsos de la policía de Chihuahua? Respuesta corta, rápidamente, amigos, porque no querían que nadie supiera que esos agentes de la CIA estaban ahí operando. Ahora vamos a entender, es importante entender esto. ¿Qué hacía realmente la CIA en un estado que ni siquiera es capital del país? Vamos a ver. Para entender a la CIA en Chihuahua, hay que entender primero qué hace la CIA en cualquier lugar del mundo. No es una agencia policial, no persigue narcotraficantes por amor a la ley. Su trabajo es uno solo, el de la CIA: proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos, cueste lo que cueste. Y Chihuahua no es cualquier estado. Chihuahua es el puente terrestre entre México y Estados Unidos. Por sus carreteras pasa el 80% del comercio bilateral. En su ensamblan los autos, los teléfonos y los dispositivos médicos que las corporaciones norteamericanas venden al mundo. Pero hay más que eso. Debajo de la Sierra Tarahumara hay litio, hay agua, hay minerales estratégicos para la industria de defensa de los Estados Unidos. Y hay algo quizá más valioso todavía, amigos. Hay información territorial que el gobierno de México ya no comparte con la misma facilidad que en la era del PRIAN. Desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, la regla cambió y cambió porque AMLO puso las bases de esa nueva regla. Toda operación extranjera en México debe pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para Washington, eso es un problema, porque cuando pides permiso, te pueden decir que no. Y cuando te dicen que no, pierdes acceso y control. La solución para Washington: operar por debajo de la mesa, con gobiernos estatales amigos a Washington, con uniformes falsos, con operativos que nadie autoriza, pero que nadie detiene. Y aquí es en donde entra Maru Campos, la traidora. La gobernadora panista se ha presentado como la aliada confiable de los Estados Unidos. Lo que Washington no dice públicamente, pero todos saben, es que esa confianza tiene un precio. Permitir que la CIA haga en Chihuahua lo que el gobierno federal le prohíbe hacer en el resto del país. Y esto, amigos, entonces empieza a darnos el mapa completo. ¿Sí lo van viendo? Ojo, intereses de seguridad nacional para Estados Unidos, ese es el objetivo de la CIA. Para eso trabajan, para eso hicieron esa agencia. ¿Intereses de qué? De recursos, litio, agua, frontera, control de recursos. Por lo tanto, espían. Ese espionaje y esa operación de la CIA y de otras agencias norteamericanas, estadounidenses, se detuvo, se contuvo con la llegada de la 4T. Cuando llegó AMLO, les cerró la puerta, ¿eh? Con Claudia Sheinbaum medio se les abrió. Como ya no tienen la puerta abierta, como antes con el PRIAN, entonces ahora infiltran a sus espías. Y por eso se va dando este fenómeno. Vamos con más información para dejar la sangre helada. Ahí les va. ¿Por qué esto, la presencia de la CIA en Chihuahua, en México, no es un hecho aislado, sino un patrón histórico de la operación de la CIA en todo el mundo? Y vamos a aterrizar a América Latina. Si usted cree que esto es nuevo en Chihuahua,
Permítame llevarlo a Guatemala en 1954. Ojo con esto, amigos, porque si usamos la historia como maestra, nos va a dar pistas muy duras. Guatemala, 1954. Allí, un presidente democráticamente electo llamado Jacobo Arbenz hizo algo imperdonable para Washington. Decidió que las tierras ociosas de una empresa norteamericana, la United Fruit Company, debían repartirse entre los campesinos pobres. Ese fue su pecado, que las tierras ociosas de una corporación norteamericana, la United Fruit Company, deberían repartirse entre los campesinos pobres. La CIA respondió con una operación encubierta llamada PB Success. Financiaron un ejército mercenario. Crearon estaciones de radio falsas que transmitían noticias inventadas, fake news. Y en cuestión de semanas, Arbenz fue derrocado. El saldo, 200,000 muertos y 40 años de guerra civil. Ahora viajemos a Chile, 1970. Salvador Allende gana las elecciones prometiendo socialismo y nacionalización del cobre, el cobre. El presidente Richard Nixon ordenó a la CIA hacer que la economía chilena gritara. Financiaron huelgas, compraron periódicos enteros, entrenaron a militares golpistas. El 11 de septiembre de 1973, el Palacio Presidencial era bombardeado y Allende muerto. Pinochet tomó el poder. Miles de desaparecidos, torturados, ejecutados, etcétera, etcétera. El hilo común aquí, amigos, en cada caso, la CIA no estaba ahí para ayudar o entrenar o colaborar en operativos antinarcóticos. No, estaba ahí para interrumpir proyectos nacionales de países hermanos latinoamericanos que desafiaban los intereses corporativos de Estados Unidos. Ese es el punto medular, amigos. No hay que darle más vuelta. Ese es el punto medular. Países con gobiernos progresistas que defienden la soberanía, defienden los recursos de su pueblo, defienden y ponen barreras para que compañías, corporaciones norteamericanas dejen de expoliar, de saquear los recursos de los países, entra la CIA para desestabilizar y ayudarles a las corporaciones a recuperar el saqueo. Entonces, con este argumento, amigos, ¿qué hace la CIA en Chihuahua? Exactamente lo mismo que hizo en Guatemala y Chile. Asegurarse de que ninguna fuerza política en México, la 4T, tenga el poder suficiente para desafiar el control de Washington. Y de esa manera que México se quede con sus propios recursos. La energía, la seguridad de la región, el litio. No, eso no lo quiere Washington. Y aquí llegamos justo al meollo de este asunto que nadie te dice. Que todos, esto es muy importante, voy a hacer un paréntesis. En todos los medios, chayoteros, corporativos, dan información sobre este asunto, amigos. Con eso, entonces, la gente parece que está informada, pero no está informada la población mexicana. Porque si estuviera informada, la población mexicana estaría entendiendo que la presencia de la CIA tiene que ver con dos cosas. Uno, debilitamiento de la 4T y dos, retomar el control de los recursos naturales de México, que la presencia de AMLO y la presidenta Sheinbaum les han puesto una barrera ahí. Y para eso quieren ayudar a que nuevamente PAN, no PRI, PAN tome el control, si no total, parcial, de la política en México. Ese es el plan.
Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto con las elecciones del 2027? Y aquí aterrizamos a este nodo importantísimo. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque lo que ocurrió en Chihuahua no fue una operación fallida, se llama sonda, fue una sonda. En el argot militar, una sonda es un ataque pequeño, de bajo riesgo, que se lanza para medir la respuesta del enemigo, cómo reacciona, qué tan rápido se moviliza, dónde usan sus recursos y en dónde están sus puntos débiles. La operación de la CIA en Chihuahua fue una sonda y México pasó la prueba con calificaciones, pero preocupantes. Ahí les va. Primero, la gobernadora Maru Campos permitió la operación sin informar al gobierno federal. Eso le dice a Washington que gobernadores hay en México que pueden ser sus lacayos, sus peones, como Maru Campos. ¿Qué gobernadores le pueden ayudar a Washington y qué gobernadores defienden al país? Les da ese panorama. Segundo, el gobierno federal se enteró por los medios, no por sus propios canales de inteligencia, y aquí hay un llamado a atención enorme. ¿Qué pasó con la inteligencia mexicana? Que se le metieron agentes de la CIA y nadie sabía. Eso revela una debilidad en la capacidad de contrainteligencia de México. Y ahí tiene que haber un coscorrón al responsable. Tercero, la presidenta Sheinbaum respondió con una declaración diplomática. Dijo, esperamos que esta operación, esos agentes de la CIA, esperamos que sea una excepción y no se repita, en lugar de una protesta frontal o el inicio de una investigación internacional. Eso le dice a Washington que México prioriza la relación comercial, está en proceso la renegociación del TLC. México prioriza la relación comercial por encima de la soberanía en los hechos, aunque no en el discurso. ¿Y eso qué tiene que ver con el 2027, amigos? Todo. Porque las elecciones intermedias del 2027 decidirán si la 4T mantiene la mayoría calificada apoyada con sus aliados en el Congreso. Si en esa mayoría las reformas constitucionales que están pendientes, pues se pueden perder. Y un Congreso fragmentado es mucho más fácil de influenciar para Washington que uno alineado verticalmente con la presidencia. La CIA no necesita que gane la oposición, solo necesita que nadie gane todo. Un empate, un Congreso paralizado, como le pasó a AMLO cuando en el sexenio de AMLO. Recuerdan que en el Congreso Morena tenía un porcentaje amplio, pero no tenía mayoría. Y entonces PAN, PRI y MC declararon una pausa legislativa. No aprobaban nada, no discutían nada. De tal manera que a AMLO lo congelaron en el Congreso. Y AMLO tuvo que hacer otra estrategia. Llegó la presidenta Sheinbaum, ahora con mayoría calificada, con sus aliados, y pudo pasar la reforma al Poder Judicial. Pero ¿qué traición hubo después de los aliados? Que no pasó la reforma electoral. Y entonces aquí colocamos otra manera de leer la traición del PT y del Verde. El PT y el Verde, al impedir la reforma electoral, se convirtieron en aliados de Washington, porque impidieron una reforma a la Constitución que le beneficiaba a México y que le afectaba a Washington. ¿Sí lo ven? PT y Verde se convirtieron en aliados de Washington y traidores de nuestro país. Entonces, Chihuahua, con esta sonda que lanzó la CIA, Chihuahua fue la prueba del concepto, de la estrategia. Demostró que la CIA puede operar en México sin ser detectada. Y cuando es detectada,
Las consecuencias son diplomáticas, no judiciales. Eso es un cheque en blanco para futuras operaciones. Es decir, si con todo esto Maru Campos se sale con la suya, si con todo esto el gobierno federal no lleva a juicio político a Maru Campos y Maru Campos no tiene ninguna consecuencia legal, ese es un cheque en blanco para la CIA. No hay consecuencias. El gobierno federal es incapaz de llevar ante la justicia a una traidora como Maru Campos. Así que la CIA va a decir, podemos hacer la misma operación con los estados de toda la frontera si queremos, o con cualquiera. Guanajuato es panista, Querétaro es panista. Podemos hacerlo porque el gobierno federal es incapaz de aplicar la ley con sus propios gobernadores. Siguiente pregunta, amigos. ¿Por qué la presidenta Sheinbaum dijo, espero que no se repita esta operación, que sea una excepción y no la regla, en lugar de, esto no puede volver a ocurrir? Hay una gran diferencia, ¿eh? Hoy en la mañanera, ¿sí?, la declaración de la presidenta fue corta, precisa y profundamente reveladora. La presidenta Sheinbaum dijo, esperamos que este evento sea una excepción y que no se vuelva a repetir. Fíjense en el verbo, amigos. Esperamos. No dijo exigimos. No dijo ordenamos. No dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará una queja formal ante las Naciones Unidas. No. Dijo esperamos. El lenguaje diplomático no es casualidad, es cálculo. Y el cálculo es este. Ahí va. México no puede permitirse una ruptura con Estados Unidos, no por el comercio solamente, porque una escalada diplomática daría pie a lo que Washington llama certificación de seguridad, un mecanismo mediante el cual Estados Unidos califica a otros países como cooperantes o no cooperantes en la lucha antinarcóticos. Una certificación negativa significa grandes problemas con Estados Unidos y un riesgo de invasión militar. En otras palabras, la relación con Estados Unidos es una espada de Damocles. Te va a caer. Y la presidenta Sheinbaum lo sabe. Pero hay otra lectura aquí más profunda y que pocos, muy pocos, están viendo, amigos. Ahí les va. Al responder con diplomacia, la presidenta Sheinbaum, en lugar de la confrontación, la presidenta está haciendo algo muy, muy inteligente. Está encapsulando el problema. Lo está reduciendo a un asunto entre Chihuahua y la Federación, no entre México y Estados Unidos. La evidencia, inmediatamente después de su declaración, Omar García Harfuch comenzó a filtrar a medios que la responsabilidad es del gobierno estatal, que no actuó con la coordinación que debió hacer con el gobierno federal. Traducción, Maru Campos actuó sola. Nosotros no autorizamos nada. El problema es local, es México, no es con Estados Unidos. ¿Sí lo ven? Aunque Estados Unidos tiene responsabilidad porque mandó a sus agentes espía, uno entrando como turista y el otro como diplomático. Eso es espía. Pero el gobierno mexicano no está confrontando al gobierno norteamericano. No. Esa estrategia que está usando la presidenta Sheinbaum tiene un costo. El costo es que la CIA sigue operando, solo que ahora lo hará con más cuidado, con mejores coberturas y con gobiernos estatales aún más leales a Washington. Pero el costo de la confrontación sería mayor si se enfrenta con Estados Unidos. Por ahora, el gobierno mexicano eligió el mal menor, encapsular este problema entre la Federación y el estado de Chihuahua. La pregunta es,
¿Cuántos males menores se pueden acumular antes de que la soberanía se vuelva letra muerta? Bien, siguiente pregunta. ¿Qué pasa si la próxima sonda ya no es en Chihuahua, sino en la Ciudad de México? Uy, eso sería terrible. Bien, hasta aquí hemos hablado de agentes muertos, operativos encubiertos y gobernadores que abren la puerta trasera de la soberanía mexicana. Pero la historia no termina aquí, porque si la CIA está en Chihuahua hoy, ¿quién dice que no estará en Sonora mañana? O en Tamaulipas, o en Baja California, o en Nuevo León. La frontera es larga y los gobernadores que dependen del comercio con Estados Unidos son varios. Pero hay un escenario más inquietante y vale la pena plantearlo porque es la conclusión lógica de todo lo que estamos viendo. En el 2027, México elegirá un Congreso nuevo. Si la 4T pierde la mayoría calificada o ya no la puede manejar con sus aliados, o incluso que perdiera la mayoría simple, ojo con eso. Dos cosas ocurrirían inmediatamente. Uno, las reformas a la Constitución ya no pasarían. Congeladora. Dos, la oposición comenzaría a presionar para reinstalar, ojo aquí, los organismos autónomos que la 4T eliminó y que le ayudaban a Estados Unidos. ¿Qué? El INAI, transparencia del INAI. La CRE, la Comisión Reguladora de Energía, que le ayudaba a las corporaciones norteamericanas. El IFETEL, lo mismo. Todos esos organismos autónomos fueron diseñados por el PRIAN para bloquear las leyes mexicanas, bloquear a la Constitución y abrir la puerta a las corporaciones norteamericanas. Por eso AMLO las quitó. Todos ellos eran vistos por Washington, los organismos autónomos, como contrapesos amigables para las corporaciones norteamericanas. La CIA no necesita intervenir en las urnas, necesita que el sistema político mexicano sea permeable, de plastilina, que haya gobernadores dispuestos a recibir asesores extranjeros, que haya fiscales estatales que comparten información sin filtros, que haya medios de comunicación, chayoteros, que amplifiquen la narrativa, ojo, de que México es una dictadura y de que hay que cambiarlo. Chihuahua es el laboratorio de la operación de la CIA. La respuesta de México fue: esto duele, pero lo toleramos mientras acomodamos las cosas. Y esa es la peor respuesta posible, porque la próxima sonda no me dirá si México puede detectar a la CIA. Ya sabemos que la inteligencia de México no detecta a los agentes de la CIA. La próxima sonda me dirá si México está dispuesto a expulsar a la CIA. Y ahí está el verdadero dilema. Bien, ¿qué aprendimos con esta historia? Hemos recorrido toda esta información. Los agentes en Chihuahua que perdieron la vida, la gobernadora que traiciona a su país para ayudar a Washington, la CIA que metió a sus agentes, uno por la embajada y otro como turista, la presidenta que encapsula el problema entre la federación y el estado de Chihuahua, y las cosas avanzan con pinzas. Pero tenemos que aterrizar a 3 lecciones sobre esto. Lección número 1. La soberanía no se pierde en una sola batalla. Se erosiona en concesiones pequeñas que parecen razonables. Permitir que agentes extranjeros operen solo esta vez, que sea una excepción para combatir al narcotráfico, sí. Aceptar que asesores o capacitadores que en realidad están tomando decisiones operen en México con uniforme falso, ¿sí? Tolerar una violación a la Constitución porque la relación comercial es muy importante con Estados Unidos. Cada una de estas decisiones, por separado, parece pragmática, pero juntas construyen un país que ya no decide sobre su propio territorio.
Eso es gravísimo, gravísimo, porque la soberanía, si lo colocamos desde esta óptica, nuestra soberanía solo existe en la Constitución, pero no en los hechos. Maru Campos es muy probable que termine impune. Lección número 2. La CIA no necesita ganar elecciones o que la oposición gane elecciones. Necesita que nadie tenga el poder de ganar todo. Washington aprendió que los golpes de Estado clásicos son costosos, impredecibles y dejan mucho rastro. La nueva doctrina es más sutil: fragmentar el poder del país. Un Congreso dividido, un Ejecutivo frenado, estados que actúan como feudos internacionales. En ese escenario, Estados Unidos no necesita un presidente títere. Necesita que el presidente real no pueda tomar decisiones. Y eso es exactamente lo que está en juego en el 2027. ¿Sí lo pueden ver? Esto es gravísimo. Por eso, en este punto, los aliados PT y Verde se vuelven muy peligrosos para la 4T, para el país, porque ellos, siendo pequeñitos, nadando de muertito, pueden ser los mejores aliados de Washington y hacer que Morena no tenga la mayoría calificada. Y de esa manera ellos ganan mucho dinero porque les encanta la corrupción, pero México pierde todo. Lección número 3. La diplomacia no es debilidad, pero la pasividad sí. La respuesta de la presidenta Sheinbaum fue estratégica, no ingenua. Evitó una crisis diplomática que México no puede contener, crisis con Estados Unidos. Pero la estrategia de encapsular el problema entre la Federación y Chihuahua tiene un límite. Y ese límite se alcanza cuando las ondas dejan de ser excepciones y se convierten en el método regular de operación. Ahí la pregunta ya no es: ¿la CIA está en México? Porque la CIA está en México, es la respuesta. Sí, la CIA está en México. La pregunta es: ¿México sigue siendo dueño de su propia seguridad y de su soberanía? Esa es la pregunta. Y esa, estimado amigo que está aquí, amigos, amigas, es la pregunta que esta historia no puede responder. Porque la respuesta no está en los archivos de la CIA ni en los comunicados de la mañanera. Está en sí como país. ¿Qué decidimos como país? Porque la presidenta tiene el respaldo del pueblo y el pueblo también influye en esas decisiones. No de manera directa, pero sí con el respaldo. Así que la respuesta la vamos a ver. ¿Cuándo? En el 2027. En cómo se gana el Congreso en el 2027. Y para contener a la CIA y para contener a más Marus Campos, lo que debería suceder en el 2027 es que Morena gane todo lo que se pueda ganar, todo. Porque si Morena no gana todo en el 2027, entonces la CIA tendría las llaves, la puerta y nuestra seguridad en sus manos. De ese nivel, amigos. Aquí hay comentarios. Gracias por estar aquí. Dice Ramona Gómez, dice: ¿sí se puede tener la mayoría o no? Cuando todo México vote Morena, todo Morena. Por ahí va, por ahí va. Gracias por tu comentario. Dice Ana Cristina: siento que estamos entre la espada y la pared, porque no tenemos aliados, no tenemos la mayoría en el Congreso, y la oposición se vende al mejor postor, y Estados Unidos está por todos lados atacando a la 4T. Está muy complejo, es realmente complejo. E insisto, amigos, retomo el comentario de Ana Cristina. Los medios no nos están dando la foto completa. Esta es la foto completa. Esta. La batalla es por el 2027. ¿Quiénes presionan? Trump es empleado. Todo el gobierno de Washington son empleados de las corporaciones. Les doy solamente un ejemplo, un botón de muestra. ¿Qué corporación perdió su minita de oro en México con AMLO? Vulcan Materials, en la península de Yucatán. La perdió.
Para esa empresa, que es botón de muestra, y nos damos con todas las corporaciones que perdieron negocios, con la 4T, no negocios, perdieron saqueo con la 4T, son las que deciden, las que presionan y para las cuales trabajan las agencias como la CIA. Ya lo vimos en Guatemala, lo vimos en Chile y lo podemos revisar en todo el mundo. Dice Víctor López, escribe, muy bien por eso, no deberían jugar el juego de nadie, aplicar nuestro juego propio. Sí, el juego está complicado. Ramona escribe otra vez, los mexicanos debemos estar conscientes que toda esta violencia para atacar al gobierno viene de la derecha. Viene de la derecha y viene de Washington. Mucha de la violencia. Ok, ahí les va, amigos. Gran parte de la violencia y todo el crimen en México es financiado por corporaciones. Es financiado por corporaciones. No son los malos, los rateros. Sí, ese es un porcentaje del crimen en México. Pero el crimen grande, el crimen que puede desestabilizar a un país, es financiado por corporaciones. Porque un país que está en caos es presa fácil de las corporaciones. A ver, más comentarios. Albino Arroyo escribe, Prián mostró el cobre como siempre. Así es, el gobierno debe aplicar la ley y listo para que no se vuelva a repetir. De lo contrario, seguiremos peor. La democracia es que debe respetarse la ley. Algo así, dice. Ok, muy bien, muchas gracias a todos. Gracias por su presencia en medio de tanto traidor local como Maru Campos, en medio de tanta corporación y agentes encubiertos, espías de la CIA, es importante pensar sin ruido. Pensar sin ruido ya es una exigencia de soberanía nacional. Gracias por su presencia. Les dejo aquí la portada del día de hoy y los espero 8:30 de la noche. Hasta luego.